CNN Prime. ¿Cómo están todas y todos? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta edición de día viernes 23 de enero de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Tenemos muchísimas noticias que llevarles hasta sus pantallas. De hecho, en la calle actualmente estamos a la espera de lo que pueda producirse con la situación de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Así que vamos a estar con eso y más en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. La Corte Suprema rechazó la apelación de la ex jueza Ángela Vivanco y acogió la querella de capítulos en su contra. Según la resolución, la acción del Ministerio Público cumple con los requisitos legales y reúne los antecedentes para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales. El Juzgado de Garantía de Concepción amplió hasta el lunes la detención de un hombre capturado por iniciar uno de los incendios que afectaron al Biobío y que dejaron 20 personas fallecidas. Esto luego que el imputado hiciera uso de una cocina a leña en mal estado. En tanto, en la Araucanía, otro sujeto quedó en prisión preventiva por un siniestro que afectó a una siembra de trigo. En temas políticos, el Partido Comunista negó una marginación y una eventual crisis en el oficialismo luego que el socialismo democrático se reuniera con la democracia cristiana sin considerar al Partido Comunista ni al Frente Amplio. Esto con el objetivo de ver cómo se enfrentarán al gobierno de José Antonio Kast desde el 11 de marzo. Y en temas internacionales, tras la detención de un niño de tan solo 5 años por agentes de migración en Estados Unidos, fueron convocadas nuevas protestas en Minneapolis. La principal manifestación está convocada para esta noche, además de otras demostraciones en Nueva York y en Chicago. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y se lo decíamos en titulares, la situación de la ex ministra Ángela Vivanco es tema justamente tras la resolución de la Corte Suprema de rechazar su apelación y dar el vamos a esta querella de capítulos. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Miguel Ángel Araya, que está justamente atento a los pasos de la ex ministra y ver finalmente cuál es la situación actualmente respecto de este caso. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Felipe, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, la contingencia nos obligó a trasladarnos hasta la comuna de Las Condes, donde nos encontramos actualmente a las afueras del domicilio de Ángela Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema, que durante esta jornada el máximo tribunal de nuestro país ha confirmado la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a acoger su querella de capítulos. Imagen en vivo que ustedes pueden ver, el domicilio en este minuto de Ángela Vivanco. Ella no se encontraría en durante la tarde, cerca de las 4 de la tarde, salió de acá, de este lugar, para dirigirse a la oficina de sus abogados ahí en Avenida Alonso de Córdoba, también acá en la comuna de Las Condes, para poder conversar en torno a los siguientes pasos a tomar en el marco de esta persecución penal en su contra por parte del Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Los Lagos. Cabe señalar que la decisión de la Corte Suprema, como tú bien lo comentabas, Felipe, es una decisión que acoge finalmente los 4 capítulos de esta querella de capítulos y permite finalmente a la Fiscalía Regional de Los Lagos poder tomar y solicitar medidas cautelares en contra de la ex magistrada. Esto es importante. Sí, ahí tuvimos un problema en la comunicación con Miguel Ángel, quien está justamente, como lo señalaba él mismo, a las afueras de la casa de la ex ministra Ángela Vivanco, a la espera de lo que puedan ser sus movimientos respecto de una posible entrega o bien de la presentación de la policía, quien pueda entonces ir a dar curso a a una posible orden de detención. Miguel Ángel, tú lo comentabas, pero te quería consultar justamente con esto último que yo mencionaba. ¿Tienes conocimiento respecto si hay ya una orden de detención en contra de Ángela Vivanco? Ciertamente lo hemos estado consultando durante todas estas últimas horas a la Fiscalía, a las policías, si se ha despachado alguna orden de detención. Ya aparentemente eso todavía no se habría concretado. De hecho, hubo un comunicado bastante escueto por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos, y es que, conocida la decisión de la Corte Suprema, dicen ellos, van a esperar hablar con su equipo de investigadores, con los equipos también de las policías, para ver cuáles van a ser los pasos a seguir.
Podríamos decir que acá hay tres alternativas, Felipe. La primera alternativa, que efectivamente el Ministerio Público le solicita al Tribunal de Garantías respectivo una orden de detención en contra de Ángela Vivanco, tal como ocurrió en el caso, por ejemplo, de su pareja, Gonzalo Migueles, de los abogados Mario Vargas y también Eduardo Lagos, los primeros formalizados de esta denominada trama bielorrusa, y que las policías ejecuten aquella orden de detención y lleguen a esta casa de domicilio buscando a la ex magistrada para poder empezar el proceso, podríamos decir, procesal en su contra. Una segunda alternativa, que también se despache esta orden de detención, pero que la magistrada, antes de que lleguen las policías, se vaya a entregar a alguna comisaría. Se ha hablado del OS7, por ejemplo, tal como ocurrió también nuevamente en el caso de Gonzalo Migueles. Y una tercera alternativa sería que la Fiscalía y las policías finalmente no tomen la decisión de solicitar una orden de detención en contra de Ángela Vivanco y que por el contrario simplemente le soliciten al tribunal fecha y hora para formalizarla y que Ángela Vivanco tenga que llegar hasta los tribunales de justicia, ahí al Centro de Justicia de Santiago, caminando para presentarse y entonces escuchar qué es lo que tiene el Ministerio Público durante bastantes meses de investigación, los antecedentes que se han recopilado para imputarle estos delitos que ya mencionábamos de lavado de activos y también de cohecho. Esas podrían ser las tres alternativas que les mencionaba. La orden de detención y que se ejecute orden de detención, pero que por el contrario se entregue de manera voluntaria, o que no haya orden de detención y que simplemente se fije una fecha y hora para la formalización ante los tribunales de justicia. Por eso nosotros estamos acá, porque cualquiera de esas opciones podría ocurrir acá en el domicilio de Ángela Vivanco y por eso estamos acá informándoles de esta noticia. Durante la tarde tuvimos conocimiento de algunas declaraciones de parte de sus abogados, en particular del abogado defensor Carlos Pereira, que comentaba la situación de Ángela Vivanco, que también respondía a la decisión que ha tenido la Corte Suprema durante esta jornada, así que los invito a pasar a escuchar aquellas declaraciones. Ángela Vivanco nunca ordenó los pagos que se le imputan, y aquí fue la Corte de Apelaciones de Copiapó quien lo ordenó. Esto no es una opinión ni es una cuestión que debe verse en el fondo. Esto es una verdad procesal y que consta de los antecedentes. Es decir, hoy se investigan hechos que sabemos que no ocurrieron y aún así se activa la persecución penal. La Corte Suprema se vio obligada a realizar estas correcciones que no son cosméticas. La Suprema lo enmienda de manera inequívoca, donde la Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. No se puede investigar como real lo que no ocurrió. Bueno, entonces lo que ha ocurrido durante esta jornada y lo que hemos conocido es que el martes de esta semana se realizaron los alegatos ante la Corte Suprema, ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Estuvo el Ministerio Público, estuvieron los querellantes, Codelco y la Organización de Trabajadores Judiciales del Poder Judicial. Sí, ahí nuevamente tuvimos un corte del contacto con Miguel Ángel Araya, que nos hacía un buen resumen respecto de lo que está sucediendo con la situación y los pasos que podrían darse en torno a la situación de Ángela Vivanco. Te escuchamos, ahí retomamos el contacto contigo, Miguel Ángel. Tú nos contabas entonces, después de escuchar las palabras del abogado. Felipe. ¿Sí? Sí, lo que te comentaba, Felipe, era que esta resolución que conocemos el día de hoy viene desde el día martes, que se realizaron los alegatos ante la Sala Penal de la Corte Suprema, donde todos los intervinientes tuvieron que entregarle, exponer sus argumentos, sus alegatos a la Sala del Máximo martes, mismo día martes, que la ex ministra Ángela Vivanco acudió a la Corte de Apelaciones de San Miguel de manera voluntaria para entregar una declaración. Esto es no en una vía penal, sino en la vía administrativa. ¿Por qué? Porque la Corte de Apelaciones de San Miguel, la fiscal judicial de aquel tribunal de alzada, ha realizado un sumario administrativo en contra de Sergio Llaver y otros. Sí, ahí nuevamente ya arrojó conclusiones, se presentaron cargos incluso a raíz de este sumario administrativo, y Ángela Vivanco señaló que habían algunas conclusiones que no eran correctas y que por eso le solicitó a la fiscal judicial de aquella repartición poder presentar una declaración de manera voluntaria. Se le hicieron muy pocas preguntas, no fueron más de 10
Ángela Vivanco, pero conversó extensamente con los medios de prensa, conversó con los micrófonos de CNN Chile para responder todas las inquietudes, todas las consultas que hay en torno a esta denominada trama bielorrusa. Se le preguntó sobre las imputaciones del Ministerio Público, ella insiste en que es inocente, en que no recibió pagos de coimas ni de sobornos por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en que su función como ministra, como jueza de la Corte Suprema, siempre la realizó apegada a las normas. A revisar las últimas declaraciones de esta semana de Ángela Vivanco previo a conocer entonces lo que hoy día se supo, esta confirmación de la querella de capítulos en su contra. Pasemos a revisarlo. En mi caso es un asunto objetivo, es que todo mi proceso de remoción fue un proceso express, en que no se me dio acceso a la prueba y en que se saltaron varios pasos, como por ejemplo tener un procedimiento administrativo previo. Espero que ahora, en esta situación que estoy, que es un proceso penal, realmente haya la racionalidad para conocerlo y para valorarlo, y en consecuencia confío, siempre he confiado en la justicia y sigo confiando en que aquí haya realmente la posibilidad efectiva de defenderme y la posibilidad de que realmente estos hechos se investiguen. Ha sido citada para poder entregar declaración en esta investigación. ¿Todavía no han comenzado diligencias en esta causa en particular? Más de la mitad del tiempo que la causa ha durado ha estado en reserva. Eso impide que uno declare, porque en el fondo está declarando con ojos cerrados, sin saber de qué le van a preguntar y qué es lo que hay en la causa. Sin perjuicio de eso, a mí en marzo me citaron a declarar, pero me citaron a declarar a Puerto Montt. Y yo estaba con una situación de salud sumamente complicada, entonces quedamos en que más o menos superada, por lo menos parcialmente, esa situación yo iba a declarar. Y cuando estaba preparada para declarar, se decretó una reserva de 6 meses, ¿no? Entonces yo no he tenido el espacio para declarar, en que por una parte yo conozca el detalle, lo que hay en mi proceso, y en segundo lugar esté en condiciones de declarar. Y esa es la razón por la que no lo he hecho. Bien, ahí están entonces las palabras de Ángela Vivanco entregadas el pasado día martes, esta misma semana, Miguel Ángel, y tú, claro, nos relatabas las situaciones que podrían, los escenarios que se viven entonces tras esta decisión de la Corte Suprema de dar el vamos a esta querella de capítulos y darle el favor finalmente a lo que señala el Ministerio Público. Nosotros quedamos entonces a la espera de lo que tú nos digas desde allá de la comuna de Las Condes, cuál va a ser la situación, si se va a entregar, si las fueron a buscar, si es que existe o no esta orden de detención. Bueno, tú nos cuentas en cualquier minuto si es que así lo requiriere la noticia. Y por mi parte, Miguel Ángel, bueno, te quiero desear el mejor de los éxitos porque este es tu último despacho para nuestro canal. Enviarte un abrazo y todos los parabienes en esta nueva etapa que vas a empezar a vivir en los próximos días. Que estés muy bien y mucho éxito en todo. Por tus palabras. Bien, ahí lo tuvimos a Miguel Ángel con un problema ahí técnico, pero le deseamos, por supuesto, lo mejor en su futuro laboral y profesional. Que esté muy bien. Y nosotros vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias. Ya están apareciendo los primeros nombres de los subsecretarios que podrían acompañar a los ministros del gabinete de José Antonio Kast. El precio del dólar sigue a la baja y también continúan los análisis sobre las principales medidas económicas que busca implementar la nueva administración. Todos los detalles en el siguiente informe. El presidente electo José Antonio Kast habría decidido los nombres de quienes acompañarán al futuro ministro del Trabajo, Tomás Rau, en sus funciones desde el próximo 11 de marzo. En la subsecretaría del Trabajo asumiría el abogado Gustavo Rosende, mientras que en la de Previsión Social tomaría el rol la economista Elisa Cabezón. Ambos tuvieron roles durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera en la Subsecretaría del Trabajo y en la SECPRES respectivamente. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, abordó parte de las medidas económicas que se buscan impulsar en la próxima administración, respaldando la reducción gradual del impuesto corporativo hasta llegar al 23% y señalando que las expectativas podrían mejorar si se anticipa una baja en esa línea. También indicó que nuestro país podría llegar a crecer más cerca del 3% si es que se toman decisiones pro inversión y que incluso podría apuntarse a una cifra más alta. Yo diría que anticipar una rebaja y que incluso podría ser aún mayor, porque se ha hablado también de incentivos tributarios en la contratación de personas de
digamos, más bajos salarios, lo cual es un guiño directo al mercado del trabajo. Creo que puede ser un factor positivo que genere mayor optimismo y acelere toma de decisiones en materia de inversión. Si es que se toman las decisiones adecuadas en el corto plazo, en línea con lo que hablábamos antes de mejoras y de trabas para los proyectos de inversión, podríamos estar en el rango alto de lo que fue la proyección del Banco Central, ¿no? En torno al 3%. Podríamos estar más cerca del 3% que del 2,5% ha sido en la última década. El dólar completó una semana a la baja y este viernes cerró en 865 pesos, perdiendo casi 20 pesos en los últimos 7 días. El giro político local, el escenario actual del alza del cobre y el debilitamiento de la divisa a nivel internacional son algunas de las razones detrás de esta baja. A pesar de que podríamos ver algunos rebotes en los próximos días, todo apunta a que el valor se mantenga en niveles similares a los actuales. Viendo una tendencia bajista consolidándose, pero como fue tan veloz, como ha sido tan ágil este movimiento, podríamos ver algunos repuntes de corto plazo precisamente porque se van alineando las expectativas. Cuando las expectativas van generando un movimiento muy brusco en el muy corto plazo, suele haber un efecto rebote considerando que se está internalizando o descontando de manera muy inmediata un movimiento que debería ser más paulatino. Si bien este año debería ser más favorable para el peso y para las economías emergentes a nivel general, eso se ha descontado en un tramo muy corto de plazo y eso obviamente podría generar algún repunte, por lo menos pensando en el corto plazo. De acuerdo a lo informado por el Banco Central, las tasas de interés de consumo tuvieron una nueva alza, llegando al 25,70%. Las tasas de vivienda, en tanto, también marcaron un nuevo aumento, pero manteniendo su estabilidad, mientras que las comerciales volvieron a bajar en los últimos 7 días. Bien, estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y vamos a hablar de los incendios y, bueno, de detenidos, porque durante esta jornada se realizó el control de detención de uno de los principales sospechosos de iniciar incendios en la región del Biobío. William Gómez, te vemos en pantalla. Tú nos cuentas a partir de ahora respecto de esta situación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Felipe, y lo hacemos desde Pedro Aguirre Cerda, punto de conexión acá entre Penco, Lirquén y Tomé, población Jaime en la plaza. Sí, lo decías tú, hay informaciones que nacen y buena parte de ellas se concentran a partir del trabajo del Ministerio Público y la PDI. Hoy se realizó la audiencia de control de detención de esta persona de 39 años de edad, principal sindicado de los incendios forestales denominados frigitarias, que consumen más de 15.000 hectáreas entre Concepción, Penco y Tomé. La información la dio a conocer la Fiscalía ayer pasada a las 9:30 de la noche. Para requerir más antecedentes es que se pidió la ampliación en el control de la detención de esta persona y eso va a quedar para el próximo lunes al mediodía. Fueron clave en este sentido las diligencias y la información que nace a partir del trabajo audiovisual que entrega una cámara de televigilancia. ¿Qué es lo que se esgrime? ¿Cuál es el trabajo o la principal hipótesis del fiscal Jorge Lorca que lleva en este caso esta investigación? Es que una estufa a leña de cocina que no estaba en buen estado, de ahí habría salido pavesa, la que habría desencadenado en estos incendios que dejan esas imágenes que estamos viendo a continuación: destrucción total, preocupación de los vecinos, se pide rápidamente el retiro de escombros, se teme deslizamiento si es que viene alguna lluvia y eso provoque un mayor caos de lo que se produce ya a esta hora. Tenemos impresiones que van poniendo en contexto lo que fue esta detención a la espera de la formalización de cargos de esta persona el próximo lunes. Escuchemos. En un silencioso trabajo científico apoyado de la mano de la Fuerza de Tarea de la Policía de Investigaciones de Chile, pudo llegar al día de hoy, en horas de la tarde, a conclusiones que le permitieron solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino que tiene participación en el incendio que termina provocando las hasta hoy 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco, específicamente el sector Lirquén, y una persona en la comuna de Tomé, en el sector. Es una detención que se produjo
por la Policía de Investigaciones al final de la tarde del día de ayer. De los antecedentes que nosotros disponemos ahora sería el uso indebido de una cocina a leña, según el testimonio de testigos, y en consecuencia el inicio del incendio aparentemente habría sido de negligencia. Aun cuando sea negligencia, las penas son altísimas. El control de detención está realizándose esta mañana y, si me permiten, de lo que va del periodo, nosotros de este incendio en particular, nosotros llevamos 12 detenidos, según el reporte de Carabineros. Desde que comenzó la temporada de incendios, que es el 1 de septiembre, tenemos detenidos por incendios a nivel nacional 340 personas. La Fiscalía ha formalizado investigación en contra de una persona que la madrugada del 21 de enero recién pasado procedió a aplicar fuego a una siembra de trigo al interior de la comunidad Savaria de la comuna de Perquenco. Este sujeto, quien fue detenido por miembros de la comunidad, precisamente portaba en un bidón líquido acelerante y fósforos, aplicando fuego y generando un incendio en una plantación de trigo de 4 hectáreas. El día de hoy el imputado fue formalizado por el delito de incendio, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva a petición del Ministerio Público, fijándose un plazo de investigación de 5 meses. El delito por el cual fue formalizado tiene una pena asignada cuyo piso son los 5 años y 1 día hacia arriba, y en el evento de ser condenado este imputado no podría optar a pena sustitutiva. Lo último que realizaban tiene que ver con los trabajos que se desarrollan en la región de la Araucanía. Hay también una persona detenida y ya formalizada por incendio en el sector de Perquenco. La misma comunidad ayudó en este sentido a la detención de esta persona. Recuerden que también acá hubo detenciones en el sector de Punta de Parra. La persona detenida va a ser formalizada en este caso, Punta de Parra, Estomé, va a ser formalizada el próximo domingo también a mediodía. Vamos en otra línea de trabajo y tiene que ver con las labores que realizan voluntarios y voluntarias. Y queremos destacar el trabajo de niños y niñas. Ahí estamos revisando algunas imágenes, hijas, sobrinas, sobrinos de voluntarios. Lo que están viendo es de la tercera compañía de bomberos del IRQEN, que forma parte de todo el cuerpo de bomberos de Penco. Cada una de ellas, vamos a destacar a 2 en particular, Trinidad y Josefa, representan, entre otras cosas, lo que es bombero, esta gallardía, este interés de seguir apoyando y trabajando, a pesar que buena parte de ellas o de sus familias cercanas perdieron sus casas. Vamos a escuchar en voz de los niños qué significa para ellos esta emergencia, qué recuerdan y por qué están ahí saludándonos y también ayudando. Sí, mi abuelita fue afectada por el incendio y perdió toda su casa. Mi abuela, mis 2 tíos y mi bisabuela. Yo estaba en mi casa en ese momento. De ahí tuvimos que evacuar para la casa de mi otra bisabuelita porque también iba a quemarse, pero menos mal se salvó. Yo creo que se necesita más apoyo y más gente que está ayudando a la comunidad. Que la gente se solidarice en sí y se apoye entre sí, porque en este momento lo necesitamos mucho. Decidí estar aquí porque a mí me gusta ayudar a la gente y apoyar a la gente, ya que perdieron sus casas y sus materiales y todo eso. Entonces estoy aquí para ayudar. Sí, fui afectada, pero poco. O sea, igual fue muy impactante para mí ver todos los incendios y todo eso, pero aquí estoy apoyando a la gente. Ejemplo va a seguir en la Trinidad de Josefa, de lo que están realizando y también de seguir con los apoyos psicológicos, porque muchos de ellos fueron niños y niñas que se vieron enfrentados a situaciones límites. En otra línea, hace muy poquito salió el informe de la CONAF, hay 8 incendios en combate, cambió la cifra, a las 8:30 de la mañana eran 7, Felipe. Perfecto, Williams Gómez, muchísimas gracias por todos los despachos que has hecho para CNN Chile, gran colaboración para nuestro canal y tu trabajo también ha quedado demostrado. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Chao, Felipe, que esté bien. Y nosotros seguimos avanzando esta vez con noticias políticas, porque diversas reacciones ha generado la 4ª gira internacional del presidente electo José Antonio Kast, quien pretende reunirse con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para abordar temas relacionados con el crimen organizado y el sistema carcelario. Además, durante su viaje, que incluye Panamá,
no se descarta un encuentro con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Colomba Echols nos cuenta más. Se va a enmarcar todo dentro de una gira internacional, donde voy a estar en República Dominicana, El Salvador y también voy a estar en Panamá. Un itinerario que comenzará este sábado a las 8 de la mañana, cuando el presidente electo emprenda rumbo a República Dominicana junto a la próxima ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el futuro canciller Francisco Pérez Maquena y parte de su equipo más cercano. Luego, el lunes, visitará El Salvador y posteriormente Panamá, donde se mantendrá hasta el jueves 29 de enero. Y ahí vamos a ir explicándoles el sentido de cada una de las visitas y los objetivos que queremos plantear a los distintos presidentes y también lo que queremos conocer de algunos países. Claro que nosotros queremos avanzar en el tema fronterizo, es claro que queremos mejorar el sistema carcelario y también generar relaciones internacionales. Relaciones que el presidente electo busca entablar con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, cuando se concrete el primer encuentro entre ambos. Una visita que se dará pese a que el republicano ya ha recorrido en el pasado uno de los principales emblemas de la gestión del líder salvadoreño, el centro de confinamiento del terrorismo, el cual volverá a visitar la próxima semana. Si el presidente electo insiste en tomar como referente a un gobernante que ha violado los derechos humanos, que ha hecho negociaciones turbias con el crimen organizado, yo lo llamaría a tener más cuidado. Dudo que la futura ministra de Seguridad tenga mucho interés en este modelo. Yo no sé si esa sea una realidad aplicable a Chile. En los temas de seguridad nosotros vamos a respaldar lo que sea razonable, sensato y eficaz, como lo que impulsó, por ejemplo, este gobierno y algunas materias que quedan pendientes. No sé si ese gobierno, que hoy día a todas luces es un gobierno empobrecedor, será un motivo de inspiración para algo en nuestro país. El señor Bukele de credenciales democráticas tiene bien pocas. Vean ustedes la cantidad de informes que han hecho en su contra por todas las dificultades que tiene. Cuando no le querían aprobar una ley, mandó a los militares a acercar el Congreso y había militares dentro de la sala para que los diputados votaran a favor del gobierno. O sea, estamos hablando de ese nivel de aliados, digamos, en el caso de José Antonio Cast, lo quiere tener de amigo. Aprensión que la actual oposición no comparten, pues destacan la labor del líder salvadoreño en materia carcelaria y en el combate contra el crimen organizado. Dos ejemplos que dicen en el sector, José Antonio Cast podría replicar en Chile, siempre que dichas fórmulas sean aplicables en la realidad nacional distinta a la del Salvador. Por supuesto va a haber la experiencia de Bukele, una experiencia que ha funcionado en materia carcelaria, en materia de persecución de pandillas criminales. Habría que restarse de ir a ver una experiencia que funcionó porque a algunos no les gusta ideológicamente, porque algunos tienen reparos. Valoramos enormemente que el presidente electo José Antonio Cast esté construyendo desde ya una agenda internacional seria. Con este viaje y con su reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para abordar temas de seguridad, migración e inversiones estratégicas para el país. País que, según el presidente electo, está sumido en una crisis de seguridad y migración, razón por la cual considera necesario no solo viajar a El Salvador, sino también a República Dominicana para visitar la llamada verja inteligente que separa a esa nación de Haití. El presidente electo no se detiene y sigue trabajando ahora ya con un gabinete nombrado, quienes lo van a acompañar en esta nueva gira, donde él adelanta, antes aún de asumir, lo que va a ser su próximo gobierno, un gobierno con mucho trabajo, un gobierno donde se incluya a las personas necesarias en las conversaciones para lograr ¿qué cosa? Que tengamos buenos convenios y buena relación y trabajo con los países latinoamericanos y centroamericanos. Como Panamá, último destino de José Antonio Cast antes de retornar a Chile, donde existe la posibilidad de que se reúna con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien aún no ha sostenido un encuentro. El presidente Gabriel Boric llamó a los partidos políticos a estar a la altura luego de la crisis que se ha desarrollado en el oficialismo. El mensaje del mandatario, sin embargo, no fue correspondido del todo por el socialismo democrático ni la democracia cristiana, ya que insistieron en diferenciarse de los sectores comunistas y frente amplistas. El informe es de Macarena Román. Uno a uno fueron llegando los invitados al encuentro en la sede del Partido Socialista. Algunos con sonrisa, otros con menos ilusión.
expectativas para esta reunión? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Hubo ninguna? La timonel del PS no tenía expectativas pese a ser ella la que convocó el encuentro que dejó marginado al Partido Comunista y al Frente Amplio. El PC y el Frente Amplio ha dicho cuál va a ser su posición inicial. Nosotros no compartimos esa posición y nosotros compartimos una oposición dialogante que llegue a acuerdo y que permita a Chile avanzar. Consolidar esta coalición no se pudo hacer durante el gobierno cuando estaban todas las herramientas para hacerlo. Es difícil hoy que tenemos visiones distintas respecto de cómo enfrentar una oposición, se pueda consolidar tan firmemente una coalición. Vamos a estar en la oposición. Porque a partir del 2022 conformamos una propuesta de gobierno, coincidimos en un conjunto de ideas, muchas de ellas de seguridad, y al parecer hay algunos sectores que se están desentendiendo lo que hicimos en conjunto. Yo creo que hoy día, como vamos, es muy probable que tengamos dos oposiciones. ¿Pero ya las hay? Hoy día sí, claro. Y eso se evidenció en la sala de reuniones del PS. Al parecer nadie extrañaba a los partidos ausentes. Queso, pasta de pollo, queque, plátano. Lo mejor para hoy día. Yo creo que hay que entender que aquí no hay marginaciones, aquí hay legítimas decisiones de los partidos de tener conversaciones y eso nadie lo puede ni transformar en una situación crítica ni hacer ver que esto es una crisis porque es el legítimo derecho que tienen los partidos de poder dialogar. Diálogos que dejan en evidencia las tensiones en los partidos de gobierno. Primero fueron las diversas posturas ante el próximo mandato de Kast. Luego el fallo del caso Gustavo Gatica. Ahora se sumaron las declaraciones del jefe de bancada del Frente Amplio, quien aseguró que los otros partidos de gobierno están en declive. Me parece bien que partidos confluyan para tener mayor fuerza, porque efectivamente son partidos que han perdido base electoral en los últimos años. No solo en esta elección, estamos hablando de más de una década y media en que han venido retrocediendo electoralmente y eso es una constatación de la realidad nada más. Si bien nos vamos a coordinar entre los que tenemos más sintonía, no vamos a excluir al resto, pero no nos vamos a estar insultando. O sea, yo le diría a SAE y compañía y al Frente Amplio, no nos empecemos a insultar, eso sí que nos ayuda. La tensión cruzó el Palacio de la Moneda. El presidente Gabriel Boric respondió a las críticas de algunos al interior del socialismo democrático, quienes apuntaron al gobierno por tomar palco en esta crisis. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación. La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura. Lo más a la altura que he visto ahora es justamente este encuentro. Esto es lo más serio. Es decir, sectores que tenemos una afinidad, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras coincidencias. Nosotros no estamos por una unidad vacía, como un concepto que no tiene sustento. Creo que eso sí que sería no estar a la altura de los desafíos que tiene el progresismo y que tiene la nueva oposición. Oposición que lo más seguro es que tenga al menos dos almas, el socialismo democrático con la DC y en otro carril el Frente Amplio junto al Partido Comunista. De hecho, el comunicado luego del encuentro en la sede del PS detalla que serán oposición al nuevo gobierno, llamando al trabajo coordinado de las distintas oposiciones. Lo siguiente es una invitación que le queremos hacer como CNN Chile. Vivir Mejor llega este sábado a la pantalla de nuestro canal. Se trata de un programa dedicado al bienestar y a mejorar la calidad de vida. ¿Quiere conocer más? Los detalles en el siguiente informe de Catalina Quirós. Todo cambio comienza con un primer paso. Y este sábado CNN Chile dará el suyo con el lanzamiento de Vivir Mejor, nuevo programa sobre calidad de vida y bienestar. Bienvenidos nuevamente a Vivir Mejor. Un espacio que acompañará a los televidentes con herramientas simples para mejorar hábitos, moverse más y alimentarse mejor. Saca un poco del esquema habitual de lo que es CNN, que es hacer noticias. Pero el bienestar también es importante en la vida de las personas. Acá tenemos un entorno que se preocupa del bienestar, no solo físico, también mental. La gente hoy día está tan atosigada con los problemas, con los accidentes, con los robos. Entonces de repente tener un espacio donde ir a buscar una entretención también ayuda a la salud. Lucila Vitt encabeza esta apuesta, guiando cada capítulo junto a expertos que responden preguntas reales
sobre alimentación, actividad física y autocuidado. La verdad que Vivir Mejor es un programa bastante completo en donde va a mezclar mente, cuerpo. A veces descuidamos un poco eso y entrenamos como por lo estético, y esto va a ir mucho más allá de ello. Es un programa distinto que busca informar de manera real con especialistas. Con la mirada de profesionales de la salud, la información se transforma en una herramienta para cuidarse mejor. Es tremendamente importante con todo ahora el movimiento que existe afortunadamente para poder efectivamente completar y dar la información que tanta gente está necesitando y deseando. La verdad es que hay tanta información que había que filtrarla con los especialistas apropiados. Lo más interesante es que más allá de una buena rutina de ejercicio, una buena alimentación que se promueve mucho, es una visión holística que incluye lo sutil, que es tan importante como lo físico. Y cuando se trata de alimentación, el foco está puesto en uno de los temas que más dudas genera. Sobre todo mitos, por ejemplo, que no se puede comer carbohidratos en la noche, o mitos de que hay que eliminar los carbohidratos, o mitos de que la proteína hace mal, o que hay que hacer cardio en ayunas solamente para que funcione, el timing de la proteína, por ejemplo, que hay que consumir el batido de proteína solamente después de entrenar, cosas por el estilo. Desde este sábado, Vivir Mejor por la pantalla de CNN Chile. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir de inmediato en Estados Unidos, donde se reactivaron las manifestaciones en Minneapolis después del despliegue que mantiene la administración de Donald Trump de agentes de inmigración y también de agentes de la patrulla fronteriza. Se reactivaron después de la detención que les mostramos ayer de este niño de 5 años por agentes de ICE. Estas protestas ya habían comenzado después de que fuera asesinada esta mujer de 37 años por un agente de ICE, y ahora nuevamente se reactivaron tras la detención de este niño de solo 5 años. En las últimas semanas no solo se han registrado protestas, sino también enfrentamientos violentos entre los manifestantes y los agentes de ICE, que han respondido con gases lacrimógenos a estas manifestaciones, y que también se han registrado entonces enfrentamientos en medio de los operativos de ICE. Esto también ha generado enfrentamientos entre las autoridades estatales, federales más bien, y las autoridades locales. De hecho, ayer el vicepresidente J.D. Vance criticó la falta de cooperación de las autoridades locales, entonces lo que está provocando, según él, caos en estas ciudades. También tenemos más antecedentes respecto de la detención de este niño de 5 años, que nos lleva entonces al siguiente tema, porque en paralelo entonces se conocieron videos de esta detención de este niño. Ahí vemos esta imagen que ayer se hizo viral. Y finalmente entonces las autoridades de Estados Unidos defendieron la detención de este hombre y su hijo, mientras que el abogado de la familia aseguró que este hombre ecuatoriano tiene sus papeles en regla, que está realizando el proceso que se tiene que hacer para poder estar en Estados Unidos y que nunca eludieron a los agentes de ICE. Por su parte, la versión de los agentes es que este niño fue abandonado por su padre y por eso lo retuvieron, algo que contradice no solo la versión de la familia, sino que también de los testigos que estaban en el lugar. Escuchemos lo que dijo tanto el abogado de la familia como lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos. This family was not eluding ICE in any way. They were following all the established protocols, pursuing their claim for asylum, showing up for their court hearings, and posed no safety, no flight risk, and never should have been detained. The 5-year-old was not arrested, that his dad was an illegal alien, and then when they went to arrest his illegal alien father, the father ran. These are not illegal aliens. They came properly, they came legally and are pursuing a legal pathway. So that's just not accurate. Tanto el padre, este hombre ecuatoriano, como su hijo fueron trasladados a las instalaciones de ICE en Texas. Vamos a cambiar de tema y vamos ahora con imágenes del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien fue desinvitado por Donald Trump para ser parte de su Junta por la Paz.
Canadá había aceptado ser parte de este organismo internacional que creó Donald Trump para supervisar la reconstrucción de Gaza en la segunda fase, entonces, de este plan de 20 puntos para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamás, pero que ahora ya se creó con miras de ser un organismo internacional. Sin embargo, Mark Carney, en Davos, Suiza, donde fue presentado esta Junta de Paz, fue bien crítico de Washington y de hecho habló de que Estados Unidos básicamente provocó la ruptura del orden internacional. Después de esto, Donald Trump dijo que Canadá debería recordar que existe gracias a Estados Unidos y posterior a esto lo desinvita de esta Junta de Paz. Pero ¿qué es esta Junta de Paz y cuáles son los presidentes que han aceptado ser parte de esta organización? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. Así se anunció en el Foro Económico Mundial de Davos la creación del organismo impulsado por Donald Trump, donde participaron una veintena de jefes de Estado. I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. La llamada Junta de Paz, que en principio buscaba el cese definitivo al fuego y la reconstrucción de Gaza, fue proclamada como una organización internacional destinada a promover la paz en zonas de conflicto, en abierta competencia con la ONU. Your Board of Peace to replace the UN. Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. La carta señala que solo Donald Trump puede invitar a los estados a ser parte de la Junta, con membresías renovables de 3 años y carácter permanente para quienes aporten más de $1.000 millones en su fundación. Entre los países firmantes están Albania, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita, Argentina y Paraguay. Esta es otra oportunidad para contribuir a la paz. No porque seamos grandes ni porque sin nosotros no se puedan resolver los conflictos en otras partes del mundo, sino porque se nos da la posibilidad de seguir creciendo como nación. El documento establece que Trump sería presidente indefinido de la Junta, además de la designación de figuras cercanas como su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro de Reino Unido Tony Blair. Trump también ha invitado a países como Rusia y China, quienes no han confirmado si participarán. China recibió la invitación de Estados Unidos. Respondió las preguntas pertinentes. No tengo más información que proporcionar. En cuanto a nuestra participación en la Junta de Paz, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha recibido instrucciones de estudiar los documentos que hemos recibido y consultar con nuestros socios estratégicos al respecto, y solo entonces podremos responder. Mientras que aliados tradicionales de Estados Unidos, como las naciones europeas, no han aceptado incluirse a la Junta. Esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la Autoridad Palestina. The no mechanism can be such that it can be deemed as something which is parallel to the United Nations. A otros, incluso Trump los ha desinvitado, como fue el caso de Canadá. El primer ministro de ese país había aceptado la invitación, pero no a pagar por la cuota de membresía. Sumado a esto, Mark Carney pronunció un crítico discurso en Davos sobre la ruptura del orden mundial. Estimado primer ministro Carney, le ruego que utilice esta carta para indicar que la Junta de la Paz retira su invitación para que Canadá se una a lo que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida. Gracias por su atención a este asunto. Así, la llamada Junta de la Paz irrumpe en el escenario internacional como una apuesta de Donald Trump que desafía el rol de las Naciones Unidas. Si bien varios líderes han aceptado unirse a esta Junta de la Paz, las democracias más avanzadas no han aceptado entonces ser parte de esta organización de Donald Trump. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a España, porque el primer informe oficial respecto de la investigación de por qué ocurre este trágico accidente de trenes que dejó
a 45 personas fallecidas, confirmó que había una rotura de la vía y que esto entonces habría provocado que 3 vagones se descarrilaran hacia la vía opuesta donde circulaba un tren en la dirección contraria y provocó entonces este choque de vagones. Asimismo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios estableció que esta vía ya estaba rota cuando pasó el tren, ya que las ruedas de los otros 3 vagones que circularon y que alcanzaron a pasar por la vía mostraron marcas acordes entonces a esta rotura. Según expertos, que se rompa un carril no es algo que ocurra fácilmente, no es algo común. Y de acuerdo al ministro de Transportes de España, todos los controles e inspecciones estaban al día. Escuchemos lo que dijo el ministro de Transportes de España. Se han realizado los controles de calidad reglamentados, incluidos los ensayos por ultrasonidos de soldaduras que permitan detectar defectos internos no visibles a simple vista. También la inspección por ultrasonidos, en el que viene la evaluación apto del punto concreto de ese punto donde se produce, con arreglo a la tesis provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, se produce supuestamente el descarrilo. Por tanto, todo se ha realizado absolutamente con arreglo a la normativa y se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma. El ministro de Transportes de España descartó dimitir ante este trágico accidente que se registró en este país. Vamos a seguir en España porque la Fiscalía Española decidió archivar la causa tras la denuncia de agresiones sexuales en contra de Julio Iglesias. Después de que la Fiscalía tomó declaración a las 2 denunciantes, consideró que no es competente para investigar los delitos por los que fue denunciado, dado que no existen vínculos relevantes con España. Las 2 víctimas son extranjeras, no residen en España y los hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas. Las acciones que fueron denunciadas por estas 2 mujeres ocurrieron entre enero y octubre de 2021 mientras trabajaban en las residencias de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas e incluyen distintas formas de violencia sexual, psicológica, física y económica. Es decir, la Fiscalía no niega que estos hechos hubiesen ocurrido, sino más bien dice que no es competente para investigarlos y que deberían ser entonces los organismos de justicia de estos países los que deberían investigar estas denuncias en contra del cantante español. Y nosotros vamos a seguir hablando de incendios, vamos a seguir hablando de las personas damnificadas, por supuesto. Y por eso es que nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile, de CNN Prime, Ignacio Zafirio. Él es el director de incidencia y estudios de techo, justamente para hablar de lo que ha sido esta, tremenda situación que se ha vivido tanto en la región de Ñuble como en el Biobío. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Felipe. Ignacio, partamos de inmediato. Esto fue dantesco, por poner algún tipo de calificativo. Quizá hay algunas personas que hablan que esto superó incluso lo que sucedió en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en el 2024. ¿Fue tan así? ¿Ustedes lo evalúan de esa manera? Sí, o sea, son catástrofes de magnitudes similares. Hay que decir que todavía hay focos activos en Ñuble sí. Y en Biobío. De hecho, el incendio Trinitarias sigue todavía activo, en combate. Claro. Por lo tanto, podría haber algunas familias afectadas más, sin perjuicio de que lo peor parece haber sido lo que se vivió el sábado en la noche en el sector de Biobío, en la comuna de Penco. ¿Estamos preparados como país para enfrentar una situación como esta? Te lo pregunto desde la experiencia que tiene la Fundación Techo en particular, porque les ha tocado vivir, no sé, desde aluviones, incendios, terremotos. ¿Estamos preparados o no? Sí, bueno, más allá de nuestra intervención permanente en torno al trabajo de personas en situación de pobreza habitacional, durante todo el año tenemos este giro esporádico, pero que ya es bastante permanente desde el año 2010, del terremoto hasta acá. Sí. Hemos estado en el aluvión de Atacama, el año 2015, en Valparaíso, como tú señalabas. Entonces,
somos una organización que estamos ya tristemente acostumbrados a tener que acudir a situaciones de emergencia, particularmente desde el punto de vista de la vivienda, ¿no? Que es quizás lo que más rápido se pierde y lo que es más urgente recuperar, aunque sea de manera transitoria. Nuestro país tiene una institucionalidad bastante fuerte, pero igualmente nos encontramos con estos eventos que, como decíamos, se han ido haciendo más recurrentes y que siempre, podríamos decir, golpean o a veces nos sorprenden de distintas maneras, o sea, por las horas, por los lugares. Sin duda nos falta camino por recorrer en prevención, ¿no? Lo ideal sería que no llegáramos a esto y que las distintas medidas fuesen más efectivas, pero en general somos un país cuyo Estado no solo tiene una adecuada capacidad de respuesta, sin perjuicio de que es mejorable, sino también que cuenta con una sociedad civil y con una cultura ciudadana, podríamos decir, que está bastante acostumbrada. El corazón, claro, la solidaridad. O sea, primero a reaccionar, típicamente para los terremotos, por ejemplo, pero también a ponerse la mano al corazón y levantarse y ser resiliente y con esta voluntad, ¿no? de volver a ponerse de pie cuando estas catástrofes ocurren. Techo está desplegado en Ñuble, en Biobío, lo hemos visto en las imágenes, han estado recorriendo las zonas afectadas. ¿Qué es lo que les informan a ustedes desde allá respecto de lo que han vivido, de lo que han visto? Sí, bueno, primero nosotros en Techo tenemos una oficina permanente en el Biobío, por lo tanto hay desde el terremoto, entiendo, ¿no? No, desde antes. Ha sido uno de las... Nosotros estamos presentes en 10 regiones y una de ellas es Biobío, Concepción particularmente. Entonces, es un lugar que conocemos, donde estamos permanentemente, donde tenemos bastantes voluntarios. Y dio la coincidencia de que nosotros veníamos volviendo de hacer trabajos voluntarios. Habíamos ido a construir 120 viviendas de emergencia a personas en situación muy vulnerable, sobre todo los sectores rurales de Ñuble, muchos de los cuales apenas volvimos fueron afectados por el incendio. Lo cual es triste, pero al mismo tiempo también nos encuentra con comunidades con las que ya veníamos trabajando, con alcaldes con los que ya estábamos bien de la mano, entonces fue muy rápido volver a ponernos al servicio de la emergencia. Accionar el proceso de ayuda. Sí, completamente. Por lo tanto, no era un lugar ajeno, pero sin duda no son lugares que conociéramos en las situaciones que lo hemos encontrado en estos días. Obviamente hay, bueno, el daño a viviendas va... Las cifras oficiales hablan, por el momento, de 2.000 viviendas, pero esto va creciendo porque todavía no se termina el cálculo. El alcalde de Penco ha señalado que pueden llegar a ser 6.000 solamente en su comuna, y por lo tanto, y los damnificados ya están en torno a los 10.000. Por lo tanto, claro, el nivel de afectación es muy, muy grande, y no solo en los sectores quizás más poblados que se han visto, localidades como Lirquén, sino también en algunos sectores rurales de comunas como Quillón, por ejemplo, o Florida. Entonces, es de una magnitud muy, muy grande y también como bastante dispersa, ¿no? Afectando a muchas comunas. Claro, porque son sectores que están muy marcados y muy afectados producto de toda esta situación, pero no son, digámoslo así, capitales centrales o en las cercanías de una capital. Claro, las grandes ciudades de las regiones, claro, Chillán y Concepción, en las partes más urbanas han estado indemnes, pero hay localidades cercanas de Concepción, de hecho, ya estamos construyendo ahí hoy día, pero también, claro, otras zonas de lo que se llama como el Gran Concepción sí están muy afectadas. Ignacio, ustedes, bueno, me lo mencionaste, ustedes están en procesos de campaña también, y esto les llega, pero de frentón, o en medio de ese proceso. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se puede enfocar una campaña que estaba en vías de un objetivo y tener que enfrentar esta situación que llega y nos sorprende, bueno, básicamente nos sorprende a todos con la magnitud que tuvo? Bueno, la fuerza de Techo son los jóvenes voluntarios, y eso es un músculo, por así decirlo, que siempre se activa y se activa más cuando hay más necesidad. El Techo es una organización que trabaja, nosotros decimos donde Chile nos necesita, y por lo tanto estábamos en un proceso de trabajo de verano, el Frente Centro, que venía de Ñuble, ya acababa de finalizar,
estábamos finalizando el trabajo de las comunas del sur en la Araucanía, y en febrero vamos a la región de Tarapacá. Entonces, estábamos como en esto, pero obviamente cuando ocurren estas emergencias, bueno, cambiamos un poco la planificación y ya el domingo no solo está nuestro capellán, nuestra directora social trabajando con los equipos de BioBio, sino también, o sea, en terreno, sino también lanzamos junto con Banco Estado, habilitamos junto con Banco Estado, que es nuestro gran socio en todo esto, una campaña de recolección de fondos, porque sabemos que más temprano que tarde, de hecho ya empezamos a hacerlo, vamos a construir viviendas de emergencia. Y hemos estado toda la semana en eso y hoy, digamos, reforzamos nuestra campaña donde Chile lo necesita porque nos hemos propuesto recaudar 2.000 millones de pesos para construir 250 viviendas de emergencia, digamos, las primeras 250 viviendas de emergencia en las zonas más afectadas, ¿no? Los casos que podríamos decir son como los más prioritarios hoy día. Que es el primer paso dentro del proceso que van a vivir todas estas familias que resultaron afectadas. Sin duda, porque hay familias que lo perdieron todo y que hoy día están en carpa o que están como temporalmente allegados, que no están, digamos, necesitan un lugar donde vivir. Y la vivienda de emergencia es una vivienda de 27 metros cuadrados, hoy día tiene baño, tiene aislamiento, es una vivienda de bastante buen estándar para lo que quizás muchos telespectadores pueden haber visto en otros momentos, ¿no? Claro, la clásica media agua. Claro, pero esto ha ido progresando, ¿no? Claro. Hoy día es una vivienda de alto estándar a la que se le han ido agregando cosas, porque sabemos por otras emergencias que, bueno, una cosa es la vivienda, pero bueno, yo también necesito un baño. Por supuesto. Por lo tanto, hemos ido subiendo el estándar para dar un techo más digno y mejores condiciones a las familias afectadas. Entonces, eso es fundamentalmente la finalidad de esta campaña y lo que estamos recaudando para poder ir lo más rápido posible en ayuda a estas personas. Y de hecho hoy día, para nosotros es un día importante porque comenzamos la construcción de las primeras viviendas en Quillón y en Concepción. ¿Y cómo son recibidos? Porque me imagino que ahí hay un tema también de esperanza por parte de las personas. Me imagino también que ustedes son como una luz dentro de toda esta desgracia que han vivido. Yo creo que en general, bueno, obviamente hay un factor de que las personas afectadas que obviamente están muy golpeadas y muy choqueadas, digamos, se sienten acompañadas como en un primer momento. Obviamente no somos los únicos, ¿verdad? Los organismos públicos hacen lo suyo, sí, los municipios, ¿verdad? Senapred, hay otras organizaciones, ¿verdad? Que están ahí y en general esa solidaridad se moviliza. Nosotros solo esta semana hemos movilizado más de 500 voluntarios de BioBio. Por lo tanto, eso está. Y lo que sí, nosotros creemos que la vivienda de emergencia es como un primer paso, ¿no? Es decir, ok, ya hay donde dormir, hay donde poner algunas cosas, pero la recuperación de las familias es un proceso más largo que tiene que ver como con rehacer la vida y eso, bueno, nosotros decimos parte con la vivienda de emergencia, pero tiene varias etapas posteriores hasta las etapas de reconstrucción propiamente tal. Eso te quería preguntar porque quizás podría haber algún tipo, no sé, te lo pregunto, desde el desconocimiento de lo que pasa durante y posterior a la instalación o a la construcción de las viviendas de emergencia. ¿Hay quizás por parte de Techo un acompañamiento también hacia las personas durante el proceso de la instalación? ¿Ustedes están presentes, conversan con ellos, con estas personas? Un poco, no solamente como para ver dónde va a quedar instalada la vivienda, sino que un poco también como para escuchar, como para hablar con ellos también. Bueno, nosotros construimos las viviendas a partir de equipos de voluntarios, ¿no? Esa es nuestra manera de trabajar desde que Techo existe hace 25 años. Por lo tanto, obviamente, no es solo, bueno, llega una vivienda, sino también llega un grupo de jóvenes, ¿verdad? Claro. Se genera una relación, un acompañamiento que es muy importante, que es muy potente. Y entendemos también que hay un valor ahí, ¿no? Esto no es algo como puramente impersonal. Pero de hecho no estamos acá para reemplazar ni para competir al Estado, sino para colaborar. Nosotros claro. Todo lo que hacemos lo hacemos
en coordinación con Senapred, en coordinación con las autoridades, con... esa comunicación existe. Sí, pero completamente. O sea, nosotros hemos estado en estos días, nuestros equipos que están en terreno han estado en contacto con delegados presidenciales, con Ceremis, con gobernadores, con alcaldes, incluso hace un par de días nos visitó en el centro de acopio de Concepción, donde estábamos armando kit de emergencia, el presidente electo, ¿verdad?, que fue a saludar a los voluntarios. Entonces, no, sin duda, o sea, esto no es en vez de la política pública, esto es para apoyar a la política pública, y aquí en el fondo somos un conjunto de organizaciones que entre todas aportamos desde lo que mejor sabemos hacer y desde lo que podemos para apoyar a las personas a salir adelante. Ignacio, quizás te quiero llevar un poquito más allá de la emergencia misma, a una especie de, quizás yo pongo la palabra, tú me corregirás si es que es así o no, pero hay cierta preocupación respecto de, hoy día lo vemos en redes sociales, hay influencers que se están ofreciendo para ir a apoyar, ponen sus cuentas corrientes a disposición para que la gente les deposite. Hay, viniendo de techo, ustedes están en medio de una campaña, te lo insisto, preocupación respecto de ese tipo de situaciones que pueda confundirse la ayuda con la ayuda real que ustedes realizan con quizás algunas situaciones que puedan provocar que se generen dudas respecto de algunas campañas de recolección de fondos, por ejemplo? Bueno, en general, organizaciones como Techo tratamos de trabajar con un estándar de transparencia, digamos, elevado. De hecho, algo que vamos a empezar a implementar en la próxima semana es que todo lo que ingrese va a quedar reportado y todo lo que egrese también como en tiempo real, ¿no? Es decir, hemos recaudado, ojalá, más de los 2.000 millones que nos hemos propuesto y que la gente pueda ver cómo su aporte se va dirigiendo a las comunidades. Claro, naturalmente uno le recomendaría a cualquier persona que vea bien a quién le está aportando. No somos las únicas formas válidas de ayudar, hay más, somos una que creemos que es fundamental, como es la recuperación de la vivienda. Pero la verdad que en este momento yo diría que no estamos en un momento en el que nada sobre, ¿no? Y los influencers, si genuinamente quieren ayudar, hemos visto algunos que además han llegado con la ayuda. Yo creo que esto no es una competencia de quién ayuda más, sino que más bien... te lo preguntaba y pongo Perdona, y tampoco nos interesa como calificar, ¿no? Como decir, oye, bueno, es que nosotros estamos en terreno y otros no. Aquí todos tenemos roles, todos hacemos aportes distintos dentro de nuestros roles, de nuestras capacidades. No es que, bueno, el que llegó para allá está ayudando más. Esto es un trabajo en conjunto. O sea, incluso pensando en nosotros mismos como organización, hay un equipo que está desplegado en terreno, pero hay otro equipo, otra parte que está en otras regiones del país haciendo alianzas. Acabamos de hacer, por ejemplo, un tremendo evento esta semana con Comediantes Unidos, ¿verdad? Y Juan Pablo López, Alison Mandel, Sergio Freire, junto a la Municipalidad de Peñalolén, donaron toda la recaudación. Bueno, ese es un tremendo aporte que se puede hacer sin necesariamente ir al Biobío. Ayer con la Municipalidad de Maipú tuvimos también otro evento bien grande con otros artistas, ¿verdad? Y entonces todo eso va sumando y entonces... a veces, como se nos pregunta esto, bueno, ¿y ustedes qué opinan de lo que hacen? Yo creo que hoy día estamos en un momento en que toda la ayuda sirve, es mucha la necesidad. Obviamente que la gente se fije bien a quién le está donando. Bueno, esto es una cuenta real, es una persona en la que confío, es una institución, qué trayectoria tiene. Obviamente eso es importante, pero más que calificar a priori, bueno, bienvenida a toda la ayuda que pueda llegar. Es que, ¿sabes por qué te pongo el tema sobre la mesa? Porque en tiempos de dudas, de preguntas y de mucha incertidumbre, las redes sociales sirven para todo. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde aporto? ¿Lo ves también desde ese aspecto también, o no? Sí, o sea, a veces... O sea, es cierto que alguien podría eventualmente aprovecharse, ¿no? Típicamente uno diría, bueno, si una persona natural dice, bueno, esta es mi cuenta, deposítenme, yo llevo, bueno, quizás ahí se estaría corriendo un riesgo si es que no conocemos a la persona, si es que no sabemos su historial, ¿verdad? Pero en ese sentido creemos que instituciones como la nuestra, y entre varias otras, ¿verdad? Tenemos una trayectoria que nos avala, la gente reconoce el trabajo de Techo, de Hogar de Cristo, por mencionar. Entonces...
son instituciones que se conocen, que tienen ciertos estándares de transparencia, que las cuentas no están a nombre de una persona, sino que son cuentas institucionales. Entonces, todo eso también son formas en las que las personas pueden guiarse y decir, bueno, estas son instituciones que realmente lo que yo estoy aportando está llegando a las personas, que finalmente es lo que motiva a quien quiere aportar. O sea, pongo también sobre la mesa, no quiero decir que todos los influencers que están apoyando sean malos, sean tránsfugos. No. Porque hay algunos que han llegado con la ayuda, hay cantantes urbanos que han llegado con mucha ayuda, incluso con personas también. Y ojo, muchos de ellos también se nos han acercado a nosotros a ofrecernos ayuda. O sea, algunos también tratan de canalizar el apoyo a través de instituciones, podríamos decir, formales, ¿no? Entonces, hay de todo, pero de nuevo, más que calificar, porque uno no sabe, pero lo que sí vemos es que hay mucha gente ayudando como particular también, y eso sin duda es bienvenido. O sea, no quisiéramos que eso desincentivara las ganas de las personas de contribuir de la manera que sea. Ustedes también estuvieron, por ejemplo, en lo que pasó en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, hace 2 años. Sí, nosotros construimos ahí 900 viviendas de emergencia en esa catástrofe. Lo que se ha puesto también sobre la mesa es la tardanza en la reconstrucción. ¿Ustedes cómo han visto también esa situación ocurrida, considerando que aquí la magnitud de la situación es tan parecida o quizás más a lo que ocurrió el 2024 en la región de Valparaíso? Sí, nosotros no tenemos los elementos técnicos para decir, bueno, Valparaíso está bien o mal por esto, sabemos que hay mucha discusión, pero el ministro Montes ha señalado la enorme cantidad de reconstrucciones que están hoy día en curso y prácticamente todas alojadas al Ministerio de Vivienda. Quizás, dado que estas catástrofes por el cambio climático o por distintas razones nos golpean como cada vez con más frecuencia. Yo el otro día recordaba, decía, bueno, en los primeros 10 años de techo no hubo tanta emergencia, y en la década siguiente, con el 2010 hasta ahora, hemos tenido un montón. Entonces, también hay estos aluviones, incendios, ¿no? Esto es parte de las características del cambio climático, y es lo que sucede. Bueno, quizás deberíamos pensar también, tal como hemos pensado en una institucionalidad de emergencia como Senapred, quizás hay que repensar también la manera en que el Estado hace reconstrucción, que no es solamente un problema del Ministerio de Vivienda, sino que requiere mucha más intersectorialidad con gobiernos regionales, con gobiernos locales, pero también con otros organismos del Estado, no solo el Ministerio de Vivienda, sino también, por ejemplo, Subdere, bienes nacionales, Ministerio de Desarrollo Social. O sea, quizás la manera, quizás también tenemos que pensar que al ser la reconstrucción prácticamente una función ya no de emergencia, sino casi permanente del Estado, quizás tenemos que pensar en formas institucionales que aborden esto de manera permanente. ¿Falta quizás, a tu juicio, alguna institución, tal vez coordinada con Senapred o en paralelo con ellos, que se dedique exclusivamente a eso y sacar un poco al ministerio de esa acción o de esa coordinación? Probablemente el Ministerio de Vivienda siempre va a tener, y los Serviu siempre van a tener algo que aportar, porque son organismos especialistas en eso, pero no siempre son los únicos, y puede ser creando una nueva institucionalidad, puede ser creando instancias de coordinación de instituciones que ya existen, puede ser alojando la coordinación en otros ministerios y que no esté exclusivamente en MIMBU. O sea, hay muchos problemas que pueden tomar esas características, pero sin duda lo que ha pasado en Valparaíso, que ha sido lento, o más lento de lo que quisiéramos, digamos, debiéramos aprender mucho de eso para que las familias afectadas en esta ocasión tengan una reconstrucción más rápida. Ignacio Zafiria, bueno, te quiero comentar que en pantalla está justamente la cuenta, también el RUT de Techo Chile, la cuenta 7030 de Banco Estado, y ahí están los datos para que se puedan realizar los aportes de forma electrónica, transferencias, para que, bueno, se lleguen a esos 2.000 millones de pesos. Sí. Te invito a esa cámara te puedas dirigir y le puedas comentar justamente a las personas respecto de esta campaña. Sí, bueno, estamos en la campaña de Techo junto a Banco Estado, donde Chile nos necesita. Esperamos juntar 2.000 millones y ojalá superarlos para poder construir más de 250 viviendas de emergencia. En el corto plazo, esta respuesta es inmediata, ya estamos construyendo, van en camino 40 viviendas más a Ñuble y a Biobío,
Y le pedimos a todas las personas que quizás el interés mediático a veces va a ir bajando, o todos nos vamos a poner en modo vacaciones, ¿no? La semana que viene, o incluso en modo festivalero. Entonces, bueno, que recordemos que hay personas que van a seguir ahí en Biobío, que se les viene lo que resta de verano va a ser difícil. Y por lo tanto que sigamos aportando, que sigamos comprometidos y que sigamos poniéndonos la mano al corazón para ayudar a estas familias a recuperarse de esta tragedia. Así que cuenta techo Banco Estado 7030, con su aporte vamos a construir muchas viviendas de emergencia donde más se necesita. Director de Incidencia y Estudios de Techo, don Ignacio Zafirio, muchísimas gracias por haber venido acá. Muchas gracias, Felipe. Que esté muy bien. Y nosotros hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día viernes, así que los invitamos a que tengan un gran fin de semana. Sigan en la sintonía de nuestro canal, siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Viernes 23 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.